Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar con nuestra lección de hoy, ¿te has imaginado enviar un informe sin puntos ni coma? La falta de puntuación puede cambiar el significado y dañar la credibilidad profesional. Por eso, dominar estos aspectos es fundamental para expresar ideas claramente y proyectar profesionalismo. En el curso de taller de redacción hablaremos de la importancia de la corrección gramatical y registro de puntuación en la comunicación profesional. Somos el equipo número 5 y nuestro grupo está conformado por 4 integrantes: Ronald Ferney Vargas Moyano, Margarita María Torres Vázquez, Claudia Milena Gómez Buitrago y quien les habla, Lilia Caterina Rieta Malagón. Bueno, comencemos esta lección con los signos de puntuación. Los signos de puntuación son organizadores natos de las diferentes ideas que el escritor propone en sus textos. Un signo de puntuación puede implicar el final de una oración completa y el comienzo de otra, es decir, una aclaración, una profundización, una ampliación. Durante el discurso se adquiere la coherencia a partir de los signos de puntuación, pues estos son los que le dan el sentido a cada oración o a cada párrafo, y de allí al texto completo. Los signos dan el ritmo al discurso escrito y establecen las ideas que dan coherencia a la suma de oraciones dentro de un párrafo. El punto seguido o punto y aparte indica el final de una oración o de un párrafo, es decir, que es una pausa que hacemos completa. Un ejemplo sería: el perro ladró, punto seguido, el vecino se despertó. Los signos de interrogación. Cuando utilizamos el signo de interrogación, se utilizan para hacer preguntas. Abrimos signo de interrogación y preguntamos: ¿dónde está el libro? Cerramos con signo de pregunta. Los signos de exclamación normalmente se utilizan para expresar una exclamación como una sorpresa. Ejemplo, abrimos signo de exclamación y decimos: ¡qué gran noticia! Y cerramos signo de exclamación. Cuando hablamos de pausas y separación, encontramos a la coma. Esta indica una pausa breve. Se utiliza para separar elementos en una lista. Ejemplo, compro pan, coma, leches, coma y huevos. Separar explicaciones o incisos cortos, como mi hermano, coma, el que vive en Londres, coma, vendrá mañana. El punto y la coma normalmente indican una pausa mayor que la coma. Entonces se utiliza normalmente para separar elementos complejos en una lista o para unir oraciones que están relacionadas sin usar una conjunción. Durante la introducción y la énfasis encontramos también dos puntos. Se utiliza para anunciar o introducir algo en una lista. Ejemplo, una explicación o una cita. Necesitamos tres cosas, dos puntos seguidos: tiempo, coma, dinero y esfuerzo. Conocemos también las comillas, y estas las usamos para citar textualmente lo que dijo otra persona para destacar una palabra. Ejemplo sería: ella dijo, abrimos comilla, volveré pronto, cerramos comilla. Dos puntos suspensivos o puntos suspensivos, que normal son tres puntos suspensivos. Estos indican una idea, pero también esta idea queda incompleta, ya que es como cuando el predicador hace una pausa en silencio y queda una oración en duda o se realizó una interrupción. Un ejemplo sería: si te contara, y ponemos tres puntos al final, queda ahí, en interrogación no pensando. Bueno, si la escritura fuera música, yo creería que la coma sería un pequeño respiro, el punto y la coma sería una semipausa y el punto final sería la melodía. Recordemos que cada signo de puntuación en una oración es como un semáforo que regula el tránsito de nuestras ideas. Bueno, hoy aprenderemos los signos de puntuación y la corrección gramatical. Recordemos que no es solo una estructura de un texto, sino que es la que orienta la interpretación del lector y evitan las ambigüedades. Cuando hacemos un uso correcto de la coma, el punto seguido, punto y coma, signos de interrogación y exclamación, como también la gramática para la guía de oraciones coherentes y cohesionadas. Hola, mi nombre es Margarita Torres. El impacto en el uso correcto e incorrecto lo podemos ver en el siguiente ejemplo. La simple frase vamos a comer niños o vamos a comer niños nos indica que el uso de la coma es esencial. En la primera acción, vamos a comer niños, estamos invitando a comernos a los niños, mientras que con el uso correcto de la coma, en la pausa vamos a comer niños, estamos haciendo una invitación. Entonces, el uso correcto de estos signos de puntuación es esencial porque nos define claridad y credibilidad de nuestros textos. La Real Academia de la Lengua y los autores como Seco, Gómez Torrego y Bosque nos afirman en sus estudios que una puntuación adecuada organiza el sentido, evita ambigüedades y fortalece nuestros argumentos, mientras que el uso incorrecto nos va a generar confusiones y va a restar rigor profesional en nuestros textos. A continuación, esto nos conecta con la construcción lógica de las oraciones, donde el orden y la relación entre sus elementos van a determinar la coherencia de nuestros mensajes. Una oración bien construida no solo nos va a transmitir las ideas completas, sino que nos promueve fluidez, coherencia y profesionalismo en nuestra comunicación, tanto sea académica como profesional. Hablando de la oración, podemos decir que es la unidad mínima que expresa un sentido completo del lenguaje, tal como lo establece la Real Academia Española de la Lengua. Para que esta función se pueda cumplir, se debe contar con dos elementos, un sujeto y un predicado, que mantengan esta coherencia y esta concordancia. Cuando estos dos elementos se organizan correctamente siguiendo un orden lógico, se evitan ambigüedades y se facilita la interpretación de nuestros mensajes. En este mismo sentido, el autor Casani nos recuerda que escribir bien significa pensar con claridad, porque la construcción de una oración refleja directamente la estructura de nuestro pensamiento.
Dominar la formación y organización de las oraciones no solo es un asunto de gramática, sino también una habilidad intelectual que va a fortalecer nuestra comunicación, tanto académica como profesional. El estudiante escribió el informe. En esta oración estamos hablando de las oraciones simples. Las oraciones se clasifican según su estructura interna. Las simples contienen un solo verbo conjugado y expresan una idea completa sin depender de otra. En siguiente lugar, encontramos las oraciones que ya son compuestas. Estas oraciones están formadas por dos o más proposiciones con verbos independientes o que se relacionan. Dentro de ellas podemos encontrar las oraciones coordinadas, que se unen mediante nexos como y, pero, o, y mantienen una autonomía semántica. Un ejemplo de esto puede ser: el informe estaba listo y el docente lo revisó. Finalmente, encontramos dentro de las compuestas las oraciones subordinadas. Estas dependen de otra proposición principal para tener un sentido y funcionan como un complemento dentro de la oración. Pueden ser sustantivas, adjetivas o adverbiales. Para dar un ejemplo de ello, el docente afirmó que el informe estaba muy bien escrito. Reconocer y corregir los errores en la escritura nos contribuye a producir textos más claros, rigurosos y coherentes. Es frecuente encontrar estos errores que afectan claridad y sentido de nuestros mensajes. Uno de ellos son las ambigüedades sintácticas, que ocurren cuando nuestra escritura permite más de una interpretación. Generalmente, ¿por qué? Por mala ubicación de complementos o signos de puntuación. Otro error habitual que cometemos son los anacolutos, que consisten en una ruptura lógica dentro de nuestras oraciones, donde el inicio no concuerda con el final, lo cual dificulta nuestra comprensión lectora. También son frecuentes los errores de concordancia, ya sea entre el sujeto y el verbo o entre los sustantivos y los adjetivos. Esto puede generar incoherencia gramatical y a esto se le suma la mala puntuación, que puede alterar el sentido de nuestros textos, comas mal ubicadas, ausencia de puntos o signos mal empleados, que pueden cambiar por completo el significado de nuestras ideas. La Real Academia Española nos destaca dos usos incorrectos. Autores como Gómez y Torrego y Seco nos hablan del verbo haber en construcciones impersonales. Este siempre debe ir en singular. Había muchos estudiantes y no habían muchos estudiantes. Y el uso adecuado de la preposición de, ya sea por omisión o por exceso, lo cual nos puede generar frases imprecisas o artificiosas. En esta parte final, para llevar a la práctica todo lo que hemos analizado y aprendido durante el desarrollo de nuestra fase, vamos a analizar unas oraciones. En esta primera oración han habido varios problemas éticos en la investigación reciente. ¿Qué error se presenta? Se presenta un error de concordancia verbal, que está relacionado con el uso del verbo haber. En construcciones impersonales, según la Real Academia Española, cuando haber expresa existencia, es decir, funciona como verbo impersonal, no admite sujeto y siempre se debe utilizar en tercera persona del singular, sin importar si el complemento tiene elementos en plural. En esta oración, la forma correcta de decirlo sería han habido, porque el verbo no debe concordar con problemas éticos. Lo adecuado entonces es mantenerlo siempre en singular, ha habido, que es la forma impersonal correcta. Mantener entonces esta regla nos va a garantizar precisión gramatical y nos va a evitar uno de los errores más comunes en la escritura académica y en la escritura profesional. Ahora vamos a analizar un ejemplo clásico de ambigüedad sintáctica en la redacción. La oración original es: el psicólogo observó al paciente con ansiedad. A primera vista parece correcta, pero presenta un problema. No queda claro quién tiene la ansiedad. ¿El psicólogo está ansioso o el paciente era quien presentaba la ansiedad? Esta falta de claridad es lo que llamamos ambigüedad. Gramaticalmente es una oración simple. El sujeto es el psicólogo, el predicado es observó al paciente con ansiedad. El problema está en el complemento, con ansiedad, porque puede modificar al paciente o al psicólogo. Para corregirla debemos escribir la oración de manera que el sentido quede completamente claro. Por ejemplo, el psicólogo que está ansioso observó al paciente, o el psicólogo observó al paciente que presenta ansiedad. Según la RAE, las ambigüedades deben evitarse para afectar la claridad comunicativa y puede llevar a malinterpretaciones. Por eso es fundamental revisar la ubicación de los complementos para asegurar que la información quede bien organizada. Como vemos, una pequeña modificación en el orden de la oración puede marcar la diferencia entre que el mensaje sea confuso o esté completamente claro para todos. Ahora analizaremos un caso típico de anacoluto, uno de los errores sintácticos más comunes en la escritura espontánea. La oración original dice: mi opinión es que las personas que trabajan mucho les afecta el estrés. Aunque parece comprensible, presenta un problema importante en su estructura. El error, que es un anacoluto, ocurre cuando la oración empieza con una construcción gramatical y luego se rompe o cambia sin coherencia. En este caso, la frase inicia con mi opinión es que, pero después aparece les afecta el estrés, una estructura que no concuerda con la idea inicial. Se trata de una oración compuesta. El sujeto principal es mi opinión, el predicado es que las personas que trabajan mucho les afecta el estrés. Sin embargo, dentro del predicado la relación lógica no está bien construida. El problema es que se mezclan dos estructuras incomprensibles. Mi opinión es que y les afecta el estrés. La segunda parte no concuerda con la primera y eso es justamente lo que define el anacoluto. Una forma clara de corregir es reorganizar la idea de una manera más lógica. Sería: mi opinión es que el estrés afecta a las personas que trabajan mucho. También es posible eliminar el mi opinión si la intención no es enfatizarla. El estrés afecta a las personas que trabajan mucho, en ese caso.
Como señala Gómez Torrego, abro comillas, los anacolutos generan rupturas en la estructura gramatical que dificultan la comprensión y deterioran la coherencia del mensaje. Por ello, es fundamental mantener una secuencia sintáctica constante y bien estructurada, cierro comillas. Este ejemplo nos recuerda que al redactar debemos cuidar que el inicio y el final de la oración mantenga una relación lógica y coherente. Una pequeña revisión sintáctica que transforma un mensaje confuso en uno más claro y profesional. Ahora revisaremos un error muy frecuente en la comunicación escrita y oral, el queísmo, que consiste en omitir la preposición de cuando es necesario para que la estructura sea correcta. La oración original sería: estamos convencidos de que la terapia es efectiva a largo plazo. A simple vista parece correcta, pero presenta un error normativo importante. Esta es una oración compuesta, subordinada y sustantiva. El sujeto no aparece explícito, pero es nosotros. El predicado sería: estamos convencidos que la terapia es efectiva a largo plazo. El nexo que introduce la subordinación es que. El problema aquí es que el queísmo, es decir, la omisión incorrecta de la preposición del de. El adjetivo convencidos exige ir seguido del de para introducir la información que se afirma. Por eso la forma correcta es convencidos de que. Este tipo de errores afecta la corrección gramatical y va en contra de las normas estándares del español. La corrección adecuada sería: estamos convencidos de que la terapia es efectiva a largo plazo. Aquí se establece la estructura exigida por la norma respecto a la relación entre el adjetivo y la subordinación. Según las normativas de la RAE y reconocidos gramáticos, la omisión de estas preposiciones es un error muy común, especialmente en el habla cotidiana. La construcción establece que el español culto y formal requiere incluir de cuando el verbo o adjetivo principal la exija para introducir una oración subordinada. Este ejemplo nos recuerda que pequeños detalles como una preposición omitiva puede marcar la diferencia entre un texto correcto o uno que pierda formalidad y precisión. Cuidar estos aspectos fortalece nuestras competencias comunicativas profesionales. Para finalizar este análisis, revisaremos un error muy común en textos académicos y administrativos: el uso impersonal incorrecto. Este error ocurre cuando se emplea la forma impersonal se, en contextos donde sí existe un sujeto que debe mencionarse de forma explícita. La oración original es: en el informe se evidencia irregularidades. Aunque suena formal, presenta un problema sintáctico importante. La estructura corresponde a una oración subordinada adjetiva, pero lo más relevante aquí es que no se identifica el sujeto explícito, ya que se utiliza la construcción impersonal con se. Sin embargo, en este tipo de oraciones sí existe un sujeto posible, que en este caso sería el informe. El error consiste en usar la forma impersonal se evidencia, cuando el verbo realmente necesita un sujeto que realice la acción. La RAE y Bosque 2014 señalan que muchas expresiones impersonales se emplean de manera incorrecta cuando se oculta un sujeto que es necesario para la claridad y la precisión del mensaje. La manera correcta de expresarlo es: el informe evidencia irregularidades. En esta forma se elimina el uso impersonal, se nombra correctamente al sujeto y la acción queda clara y directa. Al recuperar al sujeto de la oración, evitamos ambigüedades y logramos una redacción mucho más precisa y profesional. La claridad aumenta porque ahora sabemos qué es exactamente lo que evidencia las irregularidades. Este ejemplo demuestra que un uso adecuado del sujeto y la forma verbal no solo cumple con formas gramaticales correctas, sino que mejora la calidad comunicativa del texto. En textos profesionales, evitar estas construcciones impersonales incorrectas garantiza una estructura más clara, rigurosa y efectiva. Bueno, la corrección gramatical y el buen uso de los signos de puntuación son elementos fundamentales para comunicarnos con claridad y profesionalismo. En el ámbito académico y laboral, en este caso pues laboral y profesional, escribir correctamente no solamente mejora la claridad de los informes, de los reportes y de las evaluaciones, sino que también nos evita malos entendidos que pueden incurrir en consecuencias éticas y legales. Dominar estos recursos nos permite transmitir ideas que sean de formas precisas, coherentes y creíbles, lo cual al analizar funciones, tipos de errores comunes y estructura lógica de las oraciones, fortalecemos nuestras habilidades de redacción y mejoramos la calidad del discurso. Además de, en este caso, comprender y adecuadamente aplicar una puntuación y la gramática no es solamente cumplir una norma, es garantizar, en este caso, nuestro mensaje para los lectores sea comprensible, pertinente, respetuoso, precisamente por ellos. Entonces, esas competencias fortalecen nuestra comunicación y nos ayudan a evitar ambigüedades y reflejan, pues, en este caso, un compromiso con la excelencia profesional y laboral. También como conclusión podemos decir que la corrección gramatical y los signos de puntuación son herramientas que en este caso son muy esenciales para expresar ideas con responsabilidad, con ética y con claridad, lo que hace que desarrollemos estas habilidades en proceso, es un proceso continuo, lo cual contribuye de manera significativa e importante a nuestro desempeño en cualquier entorno, ya sea laboral, académico o profesional. Gracias.